Vamos a dar ahora la palabra a Lourdes Parramón, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y posgrado en Mediación por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. En su calidad de abogada y mediadora ha ejercido durante más de 10 años en colaboración con diversos despachos profesionales y centros de mediación. Ha sido miembro de diversas comisiones del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y de la Asociación de Mujeres Juristas. Dirigió el programa para la creación de la Oficina de Lucha contra el Fraude desde los departamentos de la Presidencia y Gobernación y de las Administraciones Públicas, con la responsabilidad, entre otras, de coordinar la redacción y propuesta de regulación normativa de la oficina y planificar la puesta en marcha y su efectiva implementación. Y ha impartido formación sobre el control de corrupción en universidades, escuelas de negocios, asociaciones empresariales, colegios profesionales y consejos comerciales, entre otros. Y también ha colaborado como asesora en proyectos diversos con organizaciones de referencia como Transparencia Internacional o la Red del Pacto Mundial. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias a la organización por pensar que nuestra experiencia es valiosa y es digna de ser tomada en consideración. Y no lo digo como algo retórico, protocolario, porque es algo que no sucede siempre. Oía a Joan cuando hablaba de cómo desde las oficinas antifraude autonómicas de más de 10 años de recorrido, en el caso de la Oficina Antifraude de Cataluña, empezó a funcionar en el 2009, la ley es de 2008, Valencia vino después, en el 2016, en fin, tenemos un largo recorrido en la prevención y el control de la corrupción y también, hasta cierto punto y con distintas funciones y competencias en otros ámbitos específicos como la protección de los denunciantes. Pero, en cambio, en el grupo de trabajo de la Ley de Protección de los Informantes, pues no estábamos presentes y nuestra aportación pues fue un poco azarosa. Azarosa es un término que ha salido aquí varias veces y me ha hecho pensar mucho, porque yo cuando me planteaba mi intervención aquí, efectivamente me planteaba una intervención de una reflexión sistémica. Entonces me he encontrado muy en casa en eso de reflexionemos sobre la falta de un planteamiento sistémico en la lucha contra la corrupción. Hablamos de casi ecosistemas de integridad. Yo cuando oigo hablar de ODS, de desarrollo sostenible, pienso estos son ecosistemas. Y cuando aparecen agencias o instituciones de prevención y lucha contra la corrupción, lo normal, tenemos muy presente ese planteamiento sistémico de ecosistema, porque somos vistos como una especie invasora. Y así encontramos muchas resistencias en la política, pero también muchas resistencias en las instituciones públicas, en las instituciones de control, que nos ven como un elemento extraño. Y eso me parece muy excepcional, debería ser una anomalía de pensamiento, porque la necesidad es obvio que existe. Cuando vemos las encuestas, Joan citaba unas cuantas, cuando vemos a los académicos y a las instituciones de referencia internacionales, a la OCDE, etcétera, que hablan de cuáles son los efectos de la corrupción, sabemos que no solo son efectos económicos, sino son demolidores en la confianza de la gente, hasta el punto de que en esa encuesta, que también citaba Joan, en este país la gente cree que es mejor tener contactos que esforzarse en hacer un buen proyecto o confiar en cómo tu progreso, tu esfuerzo, tu añico van a servir de algo. Eso es demoledor para cualquier democracia, eso es un desastre. Entonces, la necesidad existe, pero no se articula la función ni se crean los órganos oportunos. Es como las medusas y las tortugas. Sabemos que existe una proliferación de medusas porque, entre otras cosas, han desaparecido los depredadores naturales. Pero cuando se piensan en soluciones no hablamos de cómo salvar los océanos, sino simplemente vamos a reintroducir un par de tortugas. Y a veces tengo la impresión de que sucede eso cuando hablamos de cómo debemos hacer las cosas. Tenemos un pecado original, y el pecado original en este país es, por descontado, no integrar los consensos internacionales. Y cuando digo no integrar, quiero decir ignorar directamente la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que impone a los Estados firmantes la obligación de preocuparse estratégicamente de la prevención de la corrupción. En este país es como la Biblia, que se pone en la mesilla de noche, pero que no la abrimos. Eso sucede a nivel estatal, pero la lógica de la acción-reacción, ese azar, ese azaroso,
Eso, cómo ponemos remedio a lo que nos cae encima, también es propio de nuestras comunidades autónomas, es algo compartido. Así que, si me permitís, haré un poco esa lógica doble de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos. En Cataluña somos fruto de un escándalo. Eso sucede, creo que en la mayor parte de las agencias o en las oficinas anticorrupción. Nos llamaban hijos del 3%, de aquel parlamento, de aquel pleno del Parlamento, en donde el jefe de la oposición le dijo al jefe de gobierno: ustedes tienen un problema y se llama 3%. Pero no somos los únicos que hemos tenido episodios grandes de corrupción. Valencia, pues, seguramente el nacimiento de la Agencia Valenciana no se entiende sin los escándalos sucesivos, que no eran exclusivos ni de Cataluña ni Valencia, pero que determinaron una reacción en un momento concreto. Y esa reacción fue en forma de: vamos a crear una agencia, pero además vamos a crear una oficina, vamos a ver dónde la ponemos y vamos a crear una estrategia, es decir, que esa oficina también se encargue de poner en marcha, de disparar, de servir de detonante de los cambios en cascada que debemos operar. En el Estado, se ha dicho, hemos ido a remolque del mandato europeo sin ese planteamiento sistémico, y eso nos ha determinado un acercamiento no solo fragmentario, sino también muy de cumplimiento formal. Yo estoy ya un poco harta de lo de la cultura del cumplimiento, porque me parece un error lo de la cultura del cumplimiento que hemos importado del ámbito privado y que le hemos dado ya nombre público. Ahora hablamos de cumplimiento público, por descontado, que hay que cumplir. Pero ¿qué hacemos con lo previo? ¿Qué hacemos con ese enorme ámbito donde el derecho penal no existe y parece que no exista nada más? Bien, pues pensar en forma global. Algunos ejemplos de ese cumplimiento formal, bueno, se ha hablado aquí, fondos Next Generation, planes de medidas antifraude, se hacen desde la lógica que entendemos mejor, que es desde la lógica del control, y eso nos lleva a ese cumplimiento formal con un escaso cambio cultural, pero sobre todo también con poca introducción de medidas verdaderamente preventivas. La lógica de la prevención es muy ajena a las administraciones públicas, y eso se nota incluso en las metodologías que acogemos. La metodología COSO, que es una metodología del control, nos lleva al establecimiento del control, nos lleva a asociar controles a los riesgos detectados, pero no nos lleva al análisis de los factores de riesgo para ver exactamente qué medidas preventivas, verdaderamente preventivas, podemos asociar. En la fragmentación de los contratos, por ejemplo, nos lleva, como si fuera una medida preventiva, no lo es contingente, a inventarnos, que está muy bien, red flags o controles ex ante. Pero ¿qué pasa con la planificación de la contratación? ¿Qué pasa con la falta de formación de las personas que están en los departamentos de contratación, en las unidades de contratación? Probablemente ese es el riesgo previo y es ahí donde habría que actuar. Lo digo simplemente como ejemplo, pero me parece que eso es un riesgo compartido. Me parece muy sintomático que la Ley 2/2023 de lucha contra la corrupción hable de lucha contra la corrupción en el título y en la disposición adicional quinta para establecer una estrategia. Es muy grave. Es muy grave que la única ley que hable de lucha contra la corrupción lo haga solo al principio y al final, pero no se plantee cómo se va a luchar contra la corrupción. Una estrategia anticorrupción que recibe este nombre, pero que en realidad es una evaluación transitoria, provisional, de los primeros resultados de la ley en cuanto a la protección de los alertadores, que es una necesidad evidente en la lucha contra la corrupción, pero ni mucho menos la única. Otros elementos que a mí me dan a entender que no solo hay reticencias en la Administración, sino que falta, evidentemente, es una voluntad política. Joan decía, bueno, leyes en los parlamentos y luego pues a cumplir y a desplegar esas leyes. ¿Y qué leyes nos encontramos o qué proyectos nos encontramos? Pues el anteproyecto de información clasificada, por ejemplo, la antigua ley franquista de secretos oficiales, que es obvio que debe reformarse, pero cuando vemos los esbozos de la reforma a uno se le ponen los pelos de punta. No solo por cuántos plazos, durante cuánto tiempo se puede clasificar, quién puede clasificar, sino porque no hay excepción ninguna, por ejemplo, a clasificar información que contenga conductas de corrupción. Eso es muy grave y eso es realmente esa falta de una visión global.
Se ha hablado también de los informes del Estado de Derecho de 2022 y ahí también encontramos algunas manifestaciones, por ejemplo, de cómo mejorar la regulación de los secretos oficiales, pero la inquietud, por ejemplo, contra las demandas estrategias de participación pública que no se han incluido en la Ley de Alertadores, o el abuso que está haciendo del delito de revelación de secretos. ¿Por qué hablo de eso? Pues hablo de eso, entre otras cosas, porque eso es un marco que no vamos a poder modificar desde las comunidades autónomas, aunque tengamos una agencia propia. Necesitamos un marco único que establezca unos mínimos imprescindibles para que podamos compartir esa visión. ¿Qué funciones tiene? Y ahora ya entro en que somos desde la Oficina Antifraude de Cataluña. Nosotros partimos de una lógica doble de prevención y control para actuar en ese complicado mundo de la corrupción administrativa. Planteamos la prevención no como una extensión del control, sino en esa lógica doble. Ahí Joan hablaba de cómo la Agencia Valenciana presta servicios de prevención, la Oficina Antifraude de Cataluña hace lo propio en formación, en asesoramiento, en la elaboración de planes de integridad, en consultas no vinculantes, en manifestaciones de potestad indicativa, es decir, recomendaciones para que se modifiquen algunas normas o haciendo alegaciones a normas, pero también en esa concienciación social a partir de los datos que tenemos, por ejemplo, a través de barómetros que venimos haciendo desde el año 2010 y que nos aportan información muy valiosa para orientar la prevención. Por ejemplo, cuando se le pregunta a la gente cómo debería, qué problemas tendrían a la hora de denunciar la corrupción. Falta de prueba, miedo a las represalias, pensar que el responsable no será castigado o no saber dónde ir. Desde una organización como la nuestra, eso nos sirve para darle la vuelta, para decir cómo debe ser un buen sistema de denuncia. Y eso ya lo sabemos desde antes de la directiva. Debe ser fácil, debe ser accesible, debe ser usable, debe tener garantías de seguridad. Ahí luego tendremos a Simona Levi, que es una auténtica experta en cómo la seguridad no es solo el no pedirle a la gente el nombre y apellido, sino cómo establecer plataformas de anonimización, sistemas de anonimización tecnológico que nos permitan el rastreo de la identidad IP a la vez que mantenemos la conversación bidireccional con el denunciante, cosa que parece que al legislador en la Ley 2/2023 le cuesta de entender. Le cuesta de entender que eso existe y eso está en marcha en la Oficina Antifraude de Cataluña desde 2017 hasta el punto que se nos disparan las denuncias, que ya son prácticamente el 70% de denuncias anónimas, porque eso es evidentemente un elemento de confianza. Y también, finalmente, un sistema de denuncias debe ser eficaz, debe servir de algo, debe generar confianza. Y eso es también algunas de las cosas que seguro que tendremos ocasión de revisar luego. Con eso quiero decir que hay un aprendizaje muy grande por parte de las oficinas que gestionan denuncias desde hace más de 10 años, que protegen denunciantes con funciones distintas, ahora lo vemos, desde hace un montón de años y que analizan y estudian el fenómeno de la corrupción, contribuyen al diagnóstico, generan recursos de análisis y de categorización sobre conflictos de interés o sobre análisis de riesgos en la contratación pública desde hace un montón de años. ¿Cuál es la naturaleza de la Oficina Antifraude de Cataluña, la primera de las autonómicas que tienen esa función doble? Porque luego ya en el mapa estatal me han aparecido otras instituciones que también hacen funciones anticorrupción, pero que solo se dedican a la prevención, aunque de forma, bien, supongo que es lo de, igual que los canelones, la cocina de aprovechamiento, pues hay lo de las instituciones de aprovechamiento. ¿Qué tenemos y cómo las modificamos para intentar no partir de cero cuando pues, no se quiere crear una organización nueva? Eso sucede. Y entonces se producen cosas un poco peculiares, como el que la prevención sea atendida por los tribunales de cuentas. Eso sucede en Cataluña, eso sucede en Galicia.
y han surgido también algunas organizaciones municipales que llevan muchos años también recibiendo denuncias con canales anónimos. Nuestra naturaleza, la de la Oficina Antifraude de Cataluña, es de ser un órgano de adscripción parlamentaria, adscrito al Parlamento, y con un elemento que dio generó mucho debate y supuso una enorme lucha. Yo recuerdo que cuando se gestaba la Oficina Antifraude de Cataluña, hace un montón de años, uno de los comparecientes que se pronunció sobre el elemento nuclear de una oficina o de una agencia anticorrupción o antifraude fue Manuel Villoria, que vino al Parlamento de Cataluña y hablaba de la independencia, cuáles eran los elementos de la independencia, no solo por la adscripción orgánica, sino cómo sobre el papel podíamos construir un órgano, una institución que fuese independiente del Gobierno, lógicamente, en alguna vinculación institucional, orgánica debe tener, nadie flota en el ciberespacio, debe asociarse a alguno de los poderes que tenemos, pero parece extraño la naturaleza de un órgano de control y de prevención de la corrupción que se ubique en el Ejecutivo, en aquel que va a ser controlado. ¿De qué depende? ¿Cómo cosemos la independencia de una institución? Bueno, hay unos cuantos elementos importantes. El primero, ¿quién lo propone? Porque se suele hablar de la independencia de una institución con quién elige y cómo se elige. Bueno, lo elige el Parlamento, lo proponen los grupos parlamentarios, ya lo tenemos, mayoría cualificada, 2/3, y con eso ya estamos superando la primera parte del problema. Luego viene la otra parte del problema, que es quién lo controla. Pero quién lo propone para mí es esencial, que se pueda presentar quien no tiene padrinos. Ahí la Oficina Antifraude de Cataluña, que fue la primera, prevé que la propuesta venga de la Presidencia de la Generalitat. Otras instituciones hermanas, como la valenciana, nos adelantaron por la derecha y previeron una mejora, y es que la sociedad civil tenga algo que decir ahí y pueda, por tanto, presentar candidatos. Por tanto, a mí ese es un elemento. Luego hay una serie de elementos adjetivos adicionales, como son pues, el cese tasado, lógicamente, el hecho de un régimen estricto de incompatibilidades, etcétera. Pero hay ese elemento del control parlamentario, para mí es importante, y también la suficiencia de recursos, la potestad autoorganizativa y la autorregulación, es decir, que tú puedas organizar tu casa a tu manera, aunque luego haya una verificación parlamentaria. Eso creo que es un elemento importante. La experiencia de la Oficina Antifraude con el segundo director de la oficina, cuando tuvimos a Daniel Alínclito, Daniel de Alfonso como director, para mí es relevante. Es relevante en el sentido de que tuvimos un problema grave de incumplimiento claro de los deberes propios del cargo. La reacción del Parlamento fue rápida, también en el nombramiento de nuevo director, y por tanto el control parlamentario no falló. Los que sí falló probablemente es cómo se había filtrado el posible candidato. Y ahí también deberíamos plantearnos cómo mejorar los hearings parlamentarios para que se pueda escrutar al candidato en todas sus condiciones, no solo mirando su cuenta de Twitter, sino también mirando, por ejemplo, si existen o no conflictos de interés y cómo vamos a gestionar incluso previamente esos conflictos de interés. Ahí hay muchas experiencias en el mundo mundial que nos puedan ser ilustrativos. La OJI en Estados Unidos lleva un montón de tiempo trabajando sobre eso. Y evidentemente eso también se vincula a la transparencia. Cuanto más transparencia y más elementos para determinar si el candidato es idóneo, menores posibilidades de fallos tendremos. Sobre el papel es fácil de decir, en la práctica es difícil de hacer, aunque podemos aprender algo de lo que no ha salido bien. Otros elementos en ese análisis de ecosistema. ¿Qué hace la Oficina Antifraude? Es decir, ¿qué come? ¿De qué se alimenta? ¿Cuáles son sus ámbitos de trabajo? Gestión del riesgo es uno importante en ámbitos sensibles, contratación, por ejemplo, conflictos de interés, transparencia, protección de alertadores. ¿Qué armas tiene? ¿Qué garras, sustancias urticantes, ser camaleónico? ¿Con qué nos movemos?
Las potestades de la Oficina Antifraude tenían un déficit importante, la potestad sancionadora para proteger a los denunciantes, porque cuando se elaboró, cuando se aprobó la ley de la Oficina Antifraude, la protección de alertadores no se incluyó en la ley, se incluyó en las normas de régimen, normas de actuación y régimen interior. También aquí las agencias hermanas supusieron una progresión, porque Valencia o Andalucía sí tienen potestad de sancionar, con lo cual la protección, la pegada que puede tener la oficina valenciana y la catalana eran distintos. Eso se ha solventado, luego vemos, con el reconocimiento de la Oficina Antifraude de Cataluña, con el primer reconocimiento que se ha hecho en alguna comunidad autónoma de que ejerzamos las funciones de autoridad independiente de protección del informante y la atribución de potestad sancionadora. Eso se hizo in extremis en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos en una disposición adicional. Las prerrogativas para investigar son suficientes en la medida en que nos permite requerimientos de información, entrevistas personales, visitas in situ. Y yo quiero llamar la atención sobre alguna potestad que pocas veces, o alguna función, si queréis, que pocas veces se toma suficientemente en consideración. La potestad indicativa es una, la potestad de hacer recomendaciones, aunque no tengan efecto vinculante, pero que alguien haga recomendaciones a partir de la experiencia que tiene, a partir de los agujeros que detecta. Y la siguiente, la potestad evaluadora. Y en este sentido, en Cataluña se aprobó, el Gobierno se puso en marcha una estrategia anticorrupción que ha durado muy poco, es decir, ha sido abortada, no ha tenido continuidad y es una pena porque establecía una metodología de evaluación que incluía a la sociedad civil, había un espacio para que la sociedad civil hiciera el escrutinio y la evaluación de los resultados, de los logros de la estrategia anticorrupción y también la Oficina Antifraude verificaba ese ejercicio de evaluación. Creo que eso es una de las posibilidades, de los potenciales que una agencia podría tener y que muchas veces pasa desapercibida. Y finalmente ya concluyo, porque creo que ya estoy pisando a Luis y eso no me gusta nada. Una muy breve reflexión sobre a dónde vamos. La situación actual, os comentaba, la asignación de esas funciones de autoridad independiente de protección del informante, que quizás es un regalo envenenado, porque solo tenemos una ley que no articula las medidas de protección, las medidas de apoyo y protección. Una ley, quiero decir, la Ley de Protección de las Personas Informantes, y cuando digo que no las articula es que sí cita una serie de medidas de apoyo, que para mí son muy limitadas, que son restrictivas, porque apoyo psicológico financiero excepcional y solo durante 2 años. El apoyo, la asistencia jurídica también me parece mejorable, creo que ahí puede haber una progresión y ahí podemos, en alguna medida, en las comunidades autónomas que despleguemos leyes específicas, tener un margen de mejora, pero en algunas cosas no vamos a tener margen de mejora ninguno, porque si no se modifica el Código Penal, las comunidades autónomas no van a poder forzarlo. Y la modificación del Código Penal, por ejemplo, en el delito de revelación de secretos, tal y como está redactada la Ley de Protección de los Informantes, es una urgencia. Yo me leo una y otra vez la sentencia de Roberto Macías y me duele en el alma que a Roberto Macías le condenaran a 2 años por coger información de comisiones obreras para denunciar algo. Ay, perdón. De UGT, que me perdonen los sindicatos, el sindicato alternativo, que le condenaran a dos años por delinquir al usar esa información para divulgar que se había producido un caso claro de corrupción en los cursos de formación. Ahí la jueza alegó de forma fragmentaria, de forma parcial, la directiva. Creo que desde esa conciencia, a veces desde esa inercia judicial muy compartida de que las directivas europeas no son directamente aplicables, incluso en aquellas cosas que no necesitan un despliegue posterior, como creo que era el caso, y que tenemos una directiva desde 2019 que no se ha transpuesto y se ha hecho
tarde seguro, y no estoy segura que bien, más bien pienso que con algunos defectos que en algunos casos comparto, en algunos aspectos comparto mucho de la carta enviada por WIN, por esa red internacional de whistleblowing, a la Comisión Europea. Acabo muy rápido con los retos a los que nos enfrentamos desde instituciones como la nuestra. Resituarnos. La agencia estatal va a tener ese reto de situarse frente a otras instituciones que ya operan respecto de los tribunales de cuentas, respecto de la Fiscalía y el juzgado, en el bien entendido que no investigamos delitos, pero hay ciertos recelos cuando uno llega a ese universo ya ocupado, pero también resituarnos respecto a las oficinas de transparencia, puesto que en transparencia tenemos mucho recorrido. La Agencia Valenciana tiene competencias reconocidas en la modificación de la Ley de Transparencia para hacer el asesoramiento en los planes de integridad. Existen también otras posibilidades. La Agencia de Andalucía tiene potestad sancionadora de los incumplimientos en materia de buen gobierno. Y acabo ya con una frase, una idea muy breve. Las oficinas y las agencias antifraude en este país han hecho un lobby institucional para la mejora de las leyes estatales. Creo que eso, en la red que compartimos con la Agencia Valenciana, con el resto de agencias autonómicas, también con el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, creo que es un elemento muy positivo que a veces se nos escapa, porque somos muy individualistas, también institucionalmente muy individualistas, y nos planteamos la coordinación también como algo formal y no como algo que a veces, sin necesidad de estatutos, con una plataforma, diríamos, oficiosa, puede hacer presión para mejorar esos marcos normativos que luego tanto nos constriñen. Muchas gracias.